La misteriosa transmisión que la galaxia no había visto en años en todas partes, desde los abarrotados tableros espaciales hasta las torres más altas de los palacios reales. La gente se quedó quieta, los ojos pegados a sus pantallas. Todas las principales cadenas de televisión habían dejado de transmitir de repente, reemplazadas por un solo mensaje urgente: esta es una transmisión de emergencia, esperen un mensaje oficial de la princesa Ilara de Belmore. Los gestos llenan el aire, el nombre envió ondas de choque a través de la galaxia: la princesa Ilara, la princesa perdida, la mujer que había desaparecido hace años, la que todos creían que estaba muerta en el planeta capital de Belora. Dentro del salón real, el alto consejo intercambió miradas preocupadas, los ministros susurraron entre ellos, el rostro del rey palideció mientras apretaba el apoyabrazos de su trono. Esto era imposible. En algún lugar entre las sombras, un viejo general negó con la cabeza: había estado allí cuando se lanzó la misión de rescate, había visto lo que pasó, sabía la verdad o al menos creía que la sabía. Las pantallas parpadearon, la estática se disipó y luego apareció. La princesa Ilara se puso de pie, su túnica azul oscuro fluía como olas en una tormenta, sus ojos plateados miró fijamente al frente, su rostro tranquilo pero determinado. Gente de la galaxia, comenzó su voz firme, sé que mi regreso es un shock para muchos, he estado ausente durante años, algunos de ustedes creyeron que estaba muerta, algunos de ustedes sabían la verdad, pero eligieron permanecer en silencio. Un silencio cayó sobre toda la galaxia, nadie se atrevió a respirar. No estaba muerta, me llevaron, estaba atrapada en los rincones más lejanos del universo, abandonada por aquellos que se suponía que me protegerían, y aún así sobreviví. Gente en bares, casas y comienzo de adoraciones se inclinó más cerca. ¿Quién la había llevado? ¿Dónde había estado? ¿Cómo había escapado? Me salvaron. Ilara continuó, su expresión suavizándose por primera vez, por un hombre que nunca buscó la gloria, un hombre que fue dejado atrás como yo, un hombre que arriesgué, o con acento agudo, todo para traerme a casa. La habitación dentro del salón real se volvió aún más fría, los ministros intercambiaron miradas nerviosas, los dedos del rey se apretaron en puños. Él está ahí afuera, dijo, sus ojos escaneando la galaxia a través de la lente, y hoy te diré su nombre. La galaxia contuvo la respiración, pero antes de que pudiera decir otra palabra, la pantalla falló, la transmisión parpadeó violentamente, y luego la oscuridad, silencio. La gente entró en pánico golpeando sus pantallas, tratando de reconectarse, pero el mensaje había desaparecido, las redes habían sido restauradas a sus transmisiones regulares, reproduciendo comerciales sin sentido como si nada hubiera pasado. Dentro del Royal Hall, estalló el caos. Apáguelo, un ministro gritó, encuentre la fuente de esa transmisión. El rey se levantó de su trono, su rostro ilegible se volvió hacia su jefe de seguridad. ¿Quién es responsable de esto? El oficial vaciló. Su majestad, la señal vino de fuera de los sectores conocidos, de más allá del borde exterior. Imposible, el rey murmuró. Mientras tanto, en un rincón débilmente iluminado de un mundo olvidado distante, un hombre solitario miró la pantalla. Mientras se oscurecía, su rostro estaba áspero por el tiempo, su cabello con mechas plateadas había pasado años escondido, creyendo que el pasado estaba detrás de él, pero ahora el pasado había llamado a la puerta. Mientras el viento se detenía fuera de su pequeña cabaña, dejó escapar un suspiro lento. El momento que había temido durante tanto tiempo finalmente había llegado. La princesa Ilara había hablado y ahora vendrían por él. La misión perdida. La galaxia tenía una forma de olvidar a sus héroes, estaban enterrados bajo capas de burocracia, sus nombres borrados de los registros oficiales, sus sacrificios reescritos en fracasos, pero algunas historias se niegan a permanecer enterradas. Algunos nombres se graban en los huesos de la historia, esperando el momento adecuado para resurgir, y en esta noche uno de esos nombres comenzaba a resurgir. La transmisión de la princesa Ilara había sacudido la galaxia, su voz había hecho eco a través de cada nave estelar, cada palacio y cada escondite rebelde subterráneo. Ella había hablado de un hombre, un soldado olvidado, un rescatador perdido en el tiempo. La pregunta ahora era ¿quién era él? La respuesta estaba en las ruinas de Misión Sombría, los archivos secretos en una cámara oscura en Belora. El periodista principal, Ronan Vale, estaba sentado sobre una consola tenuemente iluminada. La transmisión apenas había terminado cuando sus instintos entraron en acción. Él sabía que esto era más grande que cualquier cosa que hubiera informado alguna vez. Ronan había pasado años investigando operaciones militares clasificadas, exponiendo las verdades ocultas detrás de la cuidadosamente construida mentiras, y esta noche su instinto le dijo que las palabras de la princesa no eran solo un grito de ayuda, eran una advertencia. Un hombre me salvó. Esa frase sola fue suficiente para desentrañar un imperio. Sus dedos se movieron rápido por las teclas, rompiendo los firewalls del gobierno. No solo estaba buscando un nombre, estaba buscando un fantasma. La pantalla parpadeó cuando las palabras misión sombra luz clasificado apareció. Su respiración se entrecortó. Esto era la misión que supuestamente había fallado, la que había enviado soldados de élite a territorio enemigo para rescatar a la princesa, la misión de la que nunca se volvió a hablar, pero algo estaba mal. Los archivos habían sido alterados, manipulados. Los nombres de todos los soldados del equipo estaban listados como Kia muerto en acción, todos excepto uno. Faltaba un nombre. Los ojos de Ronan se entrecerraron. ¿Quién diablos eres tú?
Murmuró en voz baja, presionó más profundamente en los archivos, pasando más capas de seguridad sudor, formándose en su frente finalmente una nota encriptada, apareció en la pantalla: si estás leyendo esto, ya sabes demasiado, aléjate o terminarás como él. Un escalofrío recorrió su columna. Alguien había borrado a este hombre de la historia, y alguien no lo quería. Encontró al soldado olvidado, mientras tanto, a años luz de distancia en los bordes exteriores del espacio conocido, en un páramo estéril de un planeta. Un hombre estaba sentado solo en los restos de una vieja nave espacial. Su nombre era Comandante Dane Calder, pero nadie había pronunciado ese nombre en años. El fuego crepitaba suavemente a su lado, su cálido resplandor proyectaba largas sombras sobre su rostro curtido. Su chaqueta militar, una vez prístina, estaba rota y manchada, una reliquia de un pasado que había abandonado. Sus ojos agudos, como siempre, parpadearon hacia la pantalla holográfica rota frente a él. Todavía estaba reproduciendo la transmisión, su transmisión. Un hombre me salvó, exhaló lentamente. Ella recordó, después de todos estos años, después de todo, ella todavía recordaba a Danran. Se pasó una mano por el cabello despeinado, mirando la nave espacial rota a su alrededor. Una vez había sido su salvación, lo único que se interponía entre él y una muerte segura. Ahora no era más que un esqueleto de metal viejo y destrozado. Recuerdos, la había salvado, eso era cierto, pero lo que la princesa no había dicho fue que nunca se suponía que sobreviviera a la misión. Había sido una trampa a la que sus propios superiores lo habían enviado para que muriera, y cuando había luchado contra las probabilidades, cuando había hecho lo imposible y rescatado a la princesa, lo habían abandonado, lo habían dejado varado, sabiendo que los muertos no podían contar secretos. Pero ahora toda la galaxia sabía que él existía, y eso significaba que la gente que quería que se fuera vendría a terminar el trabajo. La sombra que vigila en el Palacio Real, en lo profundo de los niveles de seguridad más altos, el canciller supremo, estaba de pie frente a una enorme ventana con vista al horizonte de Velorian. Su asesor, un hombre delgado con ojos fríos, se aclaró la garganta. La transmisión se cortó antes de que pudiera decir el nombre. Pero el daño está hecho, la gente está haciendo preguntas. La mirada del canciller no vaciló. No preguntarán por mucho tiempo. Controlamos la información, controlamos la verdad. El asesor vaciló: señor, sí. Ella realmente lo recuerda. Si intenta encontrarlo a él, entonces nos aseguramos de que no lo haga. El canciller interrumpió, su voz afilada como el acero. Hubo una larga pausa antes de que el asesor volviera a hablar. ¿Crees que todavía está vivo? El canciller finalmente volvió, su expresión ilegible. Un hombre como él no desaparece así como así. Una lenta sonrisa se formó en sus labios. Pero esta vez nos aseguraremos de que lo haga. Chasqueó los dedos y de las sombras emergió una figura vestida con un traje de combate negro. Su casco reflejaba la tenue luz. Encuéntrenlo, ordenó el canciller, y esta vez no dejen nada atrás. El asesino asintió una vez antes de desaparecer en la oscuridad en el borde exterior. Dan se sentó en silencio, mirando las llamas parpadeantes. Su instinto le dijo lo que vendría después. Había pasado demasiados años en las sombras para no reconocer el cambio en el aire. Había pasado su vida huyendo, pero ahora, por primera vez en años, no estaba seguro de querer hacerlo más. Tal vez era hora de dejar de esconderse. Tal vez era hora de regresar. Se puso de pie lentamente, mirando el viejo y maltrecho rifle apoyado contra el naufragio. Sus dedos trazaron la empuñadura desgastada, sintiendo el peso del pasado en sus manos. No era el mismo hombre que había sido enviado en misión. Sombra, luz, todo. Hace años era más duro, ahora más agudo, más peligroso, y si venían por él, entonces mejor que estuvieran listos para la pelea. Un hombre sin pasado, el fantasma de la misión Sombra Luz. El nombre Dan Calder no era más que un susurro, ahora un rumor, un fantasma de una misión fallida que ya no existía en los registros oficiales del Imperio Veloriano. Pero los fantasmas tenían una forma de regresar cuando menos se esperaba. Dane caminó lentamente por las ruinas abandonadas de un antiguo asentamiento, sus botas levantando polvo que no había sido tocado por años. El viento a través de las estructuras rotas, llevando el olor a óxido, tierra seca, y algo más, la sensación de ser lavado. No estaba solo, podía sentir la presencia acechando en las sombras. Alguien lo había estado rastreando desde que la transmisión de la princesa Elara se había activado. Había pasado años evitando ser notado, años asegurándose de que el mundo olvidara su nombre. Ahora el mundo lo estaba buscando de nuevo. Sus dedos apretados alrededor del rifle colgado en su espalda. Había tomado una decisión la noche anterior, mirando fijamente al fuego. No más correr. Si lo querían, tendrían que venir a buscarlo, y se arrepentirían. La princesa y el rebelde en el distante mundo central de Bora. La princesa Ahara estaba sentada dentro de una cámara tenuemente iluminada. Su corazón latía con fuerza mientras miraba las imágenes nuevamente. La transmisión se había cortado antes de que pudiera decir su nombre. Alguien la había detenido. Pero ahora toda la galaxia sabía que alguien la había salvado, y ahora tenía que encontrarlo antes de que lo hicieran. Un suave golpe en la puerta la hizo tensar. Entra, dijo en voz baja. La puerta se abrió revelando a un hombre con una capa oscura. Su rostro era áspero, marcado por la edad y la experiencia, pero sus ojos ardían con inteligencia. Este era Jorik Fine, un ex oficial de inteligencia que había desertado a la rebelión hace años. Has causado un gran lío, dijo York, cerrando la puerta detrás de él. El alto consejo está entrando en pánico.
el canciller está luchando por controlar la narrativa, toda la galaxia quiere saber quién es tu misterioso salvador. Y Lara miró hacia arriba. Necesito encontrarlo antes de que lo hagan. York se cruzó de brazos. Estás asumiendo que todavía está vivo. Su mandíbula se tensó. Sé que lo está. York la estudió por un momento y luego suspiró. Hice algo. Cavando quienquiera que fuera este hombre lo borraron por completo. Encontré un informe de misión de hace más de una década. Misión Luz Sombra, era clasificado pero abría algunas capas. El Ara se inclinó hacia adelante y Hor deslizó un pequeño bloc de datos sobre la mesa. El informe oficial dice que la misión falló, que todos los soldados enviados a rescatarte murieron, pero hay algo extraño, falta un nombre en la lista de bajas y Lar se queda sin aliento. ¿Lo borraron? Parece que sí. York asintió y te garantizo que si se tomaron tantas molestias para hacerlo desaparecer, enviarán a alguien para asegurarse de que se quede así. Y Lar no dudó. Entonces tenemos que encontrarlo primero. York exhaló. Sé por dónde empezar. El cazador en las sombras en el desolado mundo. Del borde exterior, Day sabía que el ataque venía antes de darse la vuelta. Había pasado demasiados años en el campo, demasiadas noches escuchando el silencio del campo de batalla, demasiadas horas sobreviviendo contra probabilidades imposibles. Sus instintos se habían perfeccionado en fuego y sangre, y ahora mismo esos instintos estaban gritando. El primer disparo vino desde la cresta de arriba. Dan rodó detrás de la cubierta justo cuando una ráfaga de pulso vaporizó la roca donde había estado parado. El francotirador Dan no dudó. Contó los segundos rastreando el movimiento del enemigo antes de sacar un pequeño dispositivo esférico de su cinturón. Acarició el interruptor y lo arrojó hacia la cresta. La granada EMP explotó con un crujido agudo, cortocircuitando todo dentro de un radio de 20 m. La mira del francotirador parpadeó. Su campo de camuflaje chisporroteó. Te atrapé. Dame se movió rápido corriendo hacia las formaciones rocosas. El francotirador ahora expuesto trató de reposicionarse, pero DNE fue más rápido. Un segundo disparo sonó y apenas le dio en la cabeza. DNE, demasiado lento, cerró la distancia. Agarró a su enemigo por el cuello y lo estrelló contra el suelo. La figura gimió luchando, pero DNE presionó su rodilla contra su espalda, alejando el rifle de francotirador. ¿Quién te envió? DNE gruñó en voz baja y peligrosa. El francotirador luchó pero no dijo nada. La visera de su casco parpadeó con rojo. Enciende una especie de protocolo de hombre muerto. Si DNE no lo hizo, si no actuaran rápido, se autodestruirían. Dan se arrancó el casco y reveló a una joven con implantes cinéticos en las sienes. Su respiración era aguda y controlada. Un asesino entrenado. ¿Quién te envió? Repitió, presionando el cañón del arma del francotirador contra su cabeza. Sonrió. La sangre brotaba de su labio. Ya lo sabes. Dan exhaló por la nariz. Lo hizo. El canciller. Te tienen miedo. El asesino continuó. Su voz estaba cargada de veneno. Deberías haberte quedado muerto. El agarre de Dan se apretó sobre el arma. Había estado corriendo durante tanto tiempo tratando de desaparecer, pero ahora estaban forzando su mano. Bien, si la galaxia quería recordarlo, entonces les daría algo para recordar. Dame se puso de pie, agarrando su viejo equipo, sus viejas armas. Ya no se escondía. La caza había terminado, ahora era la guerra. Las piezas se encajan en su lugar. De vuelta en la capital real, el canciller supremo lavó la transmisión de seguridad en vivo de su oficina privada. El asesino había fallado. Dan Calder estaba vivo. Se inclinó hacia atrás. Juntó los dedos. Su expresión era fría. Esto complica las cosas, murmuró uno de sus asesores. El canciller sonrió. No, eso lo simplifica. Si no se queda en las sombras, lo llevaremos a la luz. Sus dedos dieron un comando en la consola en cuestión de segundos. Apareció una recompensa galáctica por cada mercenario y Bounty Hunter Network. Se buscaba ADN Kelder. Dead or Alive recompensa 5 millones de SAS. Es una recompensa muy alta. Conocí a todos los asesinos y cazarrecompensas de Cutro en la galaxia. Ahora vendrían por él. Que comience la caza. La verdad detrás del trono. Comienza la tormenta. La galaxia estaba en llamas. El nombre de Dan Calder había sido reservista y con él el pasado. El Imperio Veloriano había intentado desesperadamente enterrar la recompensa. 5 millones de créditos fueron suficientes para enviar a cada mercenario, cazarrecompensas y alma desesperada a través de las estrellas a un frenesí en los mundos fronterizos. Los bares del mundo estallaron en caos mientras los cazadores luchaban por la oportunidad de aferrarse al premio. Los canales del mercado negro. Viejos archivos sobre la misión Shadowlight se comercializaban como reliquias de una guerra olvidada, y en el corazón del Imperio Veloriano, dentro del imponente Palacio Real, el Canciller Supremo observó cómo se desarrollaba todo con una sonrisa cómplice. Había jugado su mano, ahora todo lo que tenía que hacer era esperar, porque si Dan Calder quería sobrevivir, tendría que salir de su escondite, y cuando lo hiciera, el Imperio estaría esperando.
La apuesta de la princesa. La princesa Ilara caminó rápidamente por los pasillos ocultos del palacio. Su corazón latía con fuerza como tambores de Ward en su pecho. El aire estaba espeso con el olor a metal pulido y piedra antigua. Las sombras se extendían mucho bajo las luces parpadeantes. Sabía que la estaban observando. Los espías del canciller estaban en todas partes, pero eso ya no importaba. Había tomado una decisión. DNE le había salvado la vida. Ahora era el momento de devolver el favor. Llegó a una puerta sin marcar y presionó su mano contra el escáner. Sonó suavemente antes de desbloquear la pesada puerta. Se abrió con un siseo silencioso que reveló la cámara tenuemente iluminada en el interior. Horfine la estaba esperando. El ex oficial de inteligencia estaba apoyado contra la mesa. Su expresión era ilegible. El mapa holográfico de la galaxia flotaba en el aire entre ellos brillando suavemente en la oscuridad. Llegas tarde, murmuró York. Tuve que tener cuidado, dijo Arara. Entrando la puerta se cerró detrás de ella, sellándolos dentro. Hor exhaló pasando una mano por su cabello canoso. ¿Realmente lo hiciste, no? Toda la galaxia está hablando de él ahora. Elara asintió, era la única forma de eliminarlo antes de que lo encontraran primero. York se cruzó en sus brazos. El canciller ya puso una recompensa. Todos los cazadores de la galaxia irán tras él. La mandíbula de Ara se tensó. Entonces tenemos que llegar a él primero. York la estudió por un momento antes de negar con la cabeza. Estás jugando un juego peligroso, princesa. Ella lo miró a los ojos. No me importa, me salvó y no dejaré que lo maten por eso. Un largo silencio se extendió entre ellos. Luego, JORCK se rió entre dientes suavemente. Bueno, si estamos cometiendo traición, también podríamos hacerlo bien. Tocó el mapa holográfico, haciendo zoom en los territorios del borde exterior. Apareció un punto rojo parpadeante. Este es el último avistamiento confirmado de Dane Calder. York dijo que si nos movimos rápido podemos llegar a él antes que los cazadores. Elara exhaló, determinación ardiendo en sus ojos. Entonces avancemos. La tormenta se avecina. Mientras tanto, Light Years Away, DNE Calder, se movía entre las sombras de una antigua colonia minera con el peso de 100 cazadores en la espalda. Su rostro estaba estampado en todas las redes de recompensas de la galaxia. Su nombre, una vez borrado de la historia, ahora se pronunciaba en todos los mundos en los que había pasado años huyendo para sobrevivir. Pero esto era diferente, esto era la guerra. Los cazarrecompensas ya habían comenzado su búsqueda, había luchado contra dos en las últimas 12 horas, una emboscada en las ruinas de una antigua estación espacial, otra en un puesto comercial sin ley, donde apenas salió con vida y sabía que esto era solo el comienzo. DNE se movía con precisión, sus pasos silenciosos sobre los fríos pisos de metal. La colonia minera abandonada había sido olvidada durante mucho tiempo, sus túneles se extendían por millas debajo de la superficie. Había elegido este lugar por una razón, era fácil desaparecer aquí, o al menos lo había sido. Cuando dobló una esquina lo sintió, el cambio más leve en el aire, la presencia de alguien cerca. Su agarre se apretó en su arma. Luego una voz resonó desde la oscuridad: eres un hombre difícil de encontrar. CDERDNE no se inmutó. Conocía esa voz y no era un cazarrecompensas. Una figura salió de las sombras. Jorik Fine detrás de él. Princesa Ahara. La mandíbula de Dan se apretó. No debiste venir aquí. Y Lara dio un paso adelante. Sus ojos buscaron su rostro. Tú tampoco deberías. Hubo un largo silencio y luego Jorik suspiró. Sacudió la cabeza. Ambos son idiotas. Lo sabes. Dan entrecerró los ojos. ¿Qué quieres? La voz de Elara era firme. Tu ayuda. Dan exhaló bruscamente. Terminé de luchar en guerras que no son mías. Y Lara encontró su mirada. Este es Dan. No respondió. Se giró y miró fijamente el túnel oscuro que se extendía interminablemente frente a él. Había pasado tanto tiempo en las sombras, tanto tiempo huyendo de los fantasmas de su pasado, pero ahora el pasado lo había alcanzado y esta vez no había escapatoria. El siguiente movimiento del canciller dentro del Palacio Real. El canciller supremo se paró frente a una gran ventana que miraba hacia el brillante paisaje urbano de Velora Prime. Su asesor se paró detrás de él, nervioso. Su excelencia, nuestros agentes informan que la princesa Ilara ha abandonado el palacio, se ha vuelto oscura. Los labios del canciller se curvaron en una sonrisa fría. Por supuesto que sí, cree que está siendo inteligente. El consejero vaciló y los cazarrecompensas ya lo han perdido 2 veces. El canciller se giró lentamente. Eso es lo que pasa con la presa. Ministro, cuando los presionas lo suficiente, corren directo a la trampa. Hizo un gesto hacia el panel de control. El consejero tragó saliva y presionó un botón en todo el palacio. En lo profundo del sector de seguridad subterráneo, docenas de asesinos altamente entrenados comenzaron a ponerse sus armaduras negras que brillaban bajo las luces tenues. Las armas se estaban preparando y cargando. Estos no eran cazarrecompensas ordinarios. Eran la sombra del emperador. La fuerza de élite que solo se movía cuando el imperio quería que alguien fuera borrado permanentemente.
El canciller juntó las manos tras la espalda. Encuéntralos. Mátalo. Trae a la princesa de vuelta encadenada. El consejero vaciló y si ella se resiste, la expresión del canciller no cambió. Entonces muere con él. La batalla por la verdad comienza en el túneles mineros abandonados. D.N.E. Calder miró a la princesa. Su mente era un campo de batalla de heridas pasadas y decisiones futuras. Había hecho las paces con su exiliado, había aceptado su destino, pero ahora el imperio EMP lo había obligado a actuar. Si iba a morir no moriría corriendo, lucharía, y se aseguraría de que la galaxia nunca más olvidara su nombre. Dan se volvió hacia el Ara, su expresión ilegible. Entonces finalmente habló. Muy bien, princesa. Vamos a quemar este imperio hasta los cimientos. La transmisión final. La galaxia contiene la respiración. El cielo nocturno sobre Bura Prime era un mar de luz ardiente. Los buques de guerra se movían como depredadores silenciosos. Sus sombras se extendían por la capital. Las calles de abajo zumbaban de tensión. Gente susurrando el nombre que tenía reservista de la historia. Dan Calder, cada mercenario cazarrecompensas y agente imperial lo estaba buscando. Cada holopantalla reproducía la declaración oficial del canciller, pintando a Calder como un fugitivo peligroso, una amenaza a la estabilidad galáctica, un hombre sin lealtad, un soldado que se volvió contra su propio imperio, una reliquia de una misión fallida. Pero a pesar del control de la canciller sobre los medios de comunicación, hizo que la gente se preguntara si Diane Calder era solo una traidora. ¿Por qué la princesa estaba buscando? Para él, ¿por qué había arriesgado todo para nombrarlo? ¿Por qué el imperio lo quería muerto tanto? La última batalla de la princesa. En lo profundo del borde exterior, dentro de un puesto de avanzada de resistencia oculto, la princesa, el Ara, estaba de pie, frente a una enorme pantalla holográfica. El brillo de los datos cifrados se reflejaba en sus ojos mientras leía las últimas actualizaciones. La recompensa de Dan aumenta cada hora, murmuró York. Para ella, el canciller se está desesperando y Lara exhaló lentamente. Él sabe que estamos cerca. York se apoyó contra la consola estudiando a la princesa. ¿Seguirás seguro de esto una vez que enviemos la transmisión? No hay vuelta atrás. El imperio te cazará tan duro como lo están cazando a él. Ara no presionó, dudó, y luego dejó que lo cazaran. York soltó una risa seca. ¿Realmente eres la hija de tu madre? Yara se volvió hacia él. ¿Tenemos acceso a la red de emergencia? York asintió, abriendo un canal de comunicación pirateado. Esto anulará cada señal imperial. No durará mucho, tal vez 5 minutos antes de que nos apaguen, pero durante esos 5 minutos toda la galaxia estará observando a él. Ara apretó los puños. 5 minutos fueron suficientes. Se giró hacia el centro de la habitación donde Dan Calder estaba de pie con los brazos cruzados mirando en silencio. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, le preguntó. DNE la estudió durante un largo momento y luego asintió. Terminé de esconderme. York suspiró. Entonces, démosle a la galaxia algo de qué hablar. La transmisión comienza en toda la galaxia. Cada pantalla, cada holopad, cada consola de la nave espacial parpadearon y cobraron vida. Comenzó como estática, luego lentamente una imagen se enfocó. La princesa Ilara se paró frente a la cámara. Su insignia real apenas era visible debajo de la desgastada chaqueta de resistencia que ahora llevaba detrás de ella. La figura de Dan Calder se paró como una sombra del pasado. Toda la galaxia cayó en silencio. Gente del imperio, gente de las estrellas. Su voz era firme, pero el fuego en sus ojos era inconfundible. Capaz, te han mentido. Las palabras cortaron el silencio como una espada. Durante años te dijeron que estaba muerta, que la misión de rescate falló, que cada soldado que intentó salvarme estaba perdido. Se giró y señaló ligeramente a Dan Calder. Este hombre es la razón por la que estoy viva. La galaxia contuvo la respiración. Fue enviado a morir, abandonado por su propio imperio. Borrado de la historia para que nunca supieras la verdad. DNE finalmente dio un paso adelante, su mirada dura. Yo era un soldado de Bur, yo era leal, y me dejaron atrás porque vi algo que no debía ver. El Ara continuó, su voz alzando, y ahora han puesto precio a su cabeza llamándolo traidor, un criminal. ¿Pero qué crimen cometió? Sus ojos ardían en la cámara. El crimen de salvarme a través de planetas en el espacio, en escondites subterráneos. La gente escuchaba en el Palacio Imperial. El rostro del canciller se retorció de rabia mientras su asesor se apresuraba a apagar la señal. Cortó la transmisión. Él ladró. Ahora sus ingenieros trabajaron furiosamente, pero el hack fue demasiado profundo y Ara no había terminado. El imperio te dirá que olvides este mensaje. Intentarán silenciarnos, pero te mereces la verdad. Ella respiró profundamente. D.J. Calder no es tu enemigo. Ella hizo una pausa en sus siguientes palabras, enviando una onda de choque a través de la galaxia. El verdadero enemigo se sienta en el trono imperial. La pantalla falló violentamente cuando las fuerzas del canciller finalmente rompieron el hack. Lo último que vio la galaxia antes la señal se cortó. Dan Calder de pie, junto a la princesa intacta. El imperio contraataca dentro del Palacio Real. El canciller golpeó la mesa con los puños. El daño estaba hecho. La
Galaxia había visto los susurros de rebelión una vez pequeños y dispersos, ahora rugían como un reguero de pólvora. Envíen la flota. El canciller ordenó fríamente. Terminamos esto esta noche. A través de la armada veloriana, las naves de guerra encendieron sus hiperimpulsores. La caza había terminado. Ahora era hora de la guerra. La resistencia se prepara de regreso al escondite de la resistencia. En el momento en que la transmisión se cortó, JORCK giró hacia la consola. Tenemos que movernos ahora. Dan ya estaba agarrando sus armas. Ya vienen. El Ara se volvió hacia él. Luchamos juntos por primera vez en años. Dan Calder se permitió una pequeña sonrisa sombría. Entonces, hagamos que se arrepientan de dejarme atrás. La batalla por la galaxia había comenzado. El levantamiento galáctico, la guerra comienza. La galaxia ya no estaba en silencio. Desde las colonias exteriores hasta el núcleo imperial, la transmisión final de la princesa, el Ara y Dan Calder habían enviado recortadores a través del fundamento mismo del imperio veloriano. El canciller había pasado años manteniendo la verdad enterrada, borrando el pasado, controlando la historia, pero la verdad era como el fuego, y ahora se estaba extendiendo sin control. La transmisión había despertado a los olvidados soldados que una vez sirvieron y perdieron la fe, civiles que habían sufrido bajo el gobierno del imperio, contrabandistas, mercenarios y cazarrecompensas que una vez trabajaron en las sombras. Los oprimidos habían encontrado su voz y el imperio había cometido un error fatal al declarar la guerra a DNE Calder y la princesa. Le habían dado a la galaxia una causa común: el ataque del emperador. Dentro de la sala de guerra imperial, el canciller estaba en el centro de una enorme pantalla holográfica, las caras de sus principales generales y almirantes parpadeando por la habitación. Hemos identificado múltiples células de resistencia movilizándose. Después del mensaje de la princesa, el almirante Kren dijo su voz. Tensos disturbios han estallado en 7 ciudades importantes, incluida la propia Velora Prime. Varias colonias del borde exterior han declarado abiertamente la rebelión. La expresión del canciller era como la de Stone y la flota, y escribió: a la última ubicación conocida de la resistencia. Hemos enviado a los comandos del comandante Garra Negra para el despliegue terrestre. El general Bortak informó que los comandos Garra Negra son la unidad más elitista del imperio. Asesinos entrenados para un propósito: exterminio. Los fríos ojos del canciller parpadearon hacia la gran figura imponente que permanecía silenciosa en la esquina. El comandante Ravik. El hombre dio un paso adelante, vestido con una armadura de batalla negra obsidiana. Su rostro estaba oculto detrás de un casco que había infundido miedo en los rebeldes durante más de una década. Su misión es simple, dijo el canciller lentamente. Encuentra a Dane Calder, encuentra a la princesa y asegúrate de que sus cuerpos se muestren para que toda la galaxia los vea. Ravik asintió. Una vez que esté hecho, el canciller se volvió hacia el mapa brillante del sistema veloriano. El imperio se construyó sobre el miedo. Murmuró: si la gente lo ha olvidado. ¿Cómo se siente el miedo? Recuérdeles. La resistencia se une en el borde del borde exterior dentro de una base oculta de asteroides. La reunión más grande de fuerzas rebeldes en décadas estaba en marcha. La cámara estaba llena de exoficiales imperiales, contrabandistas rebeldes, mercenarios, señores de la guerra y los líderes planetarios que una vez se habían mantenido neutrales, pero ahora habían visto la verdad en el centro de todo. DNE Calder se quedó con los brazos cruzados. Esto no se trata solo de mí. DNE dijo con voz firme. Esto se trata de todos. El imperio ha descubierto, custodiado, cada soldado dejado para morir, cada colonia que aplastaron bajo sus botas, cada mundo que se vio obligado a arrodillarse. La princesa Ilara estaba a su lado. Tenemos una oportunidad, dijo el canciller. Cree que somos una resistencia dispersa. Cree que correremos y nos esconderemos. Dejó que las palabras se asimilaran antes de continuar. No lo haremos. La habitación estaba en silencio. Y luego, lentamente, las voces rose: lucharemos. No más escondites. Esto termina ahora. York dio un paso adelante activando una pantalla holográfica del movimiento de la flota imperial. Las fuerzas del canciller se están acercando. Dijo que creen que estamos huyendo. Vamos a mostrarles lo equivocados que están. Los ojos de Dan se entrecerraron. Entonces, démosles una guerra. Nunca olvidarán la primera batalla. Asedio al puesto de avanzada. Comenzó en el puesto de avanzada Faren, una base clave en los sistemas exteriores. La flota imperial llegó esperando. Para encontrar rebeldes dispersos en su lugar, encontraron una resistencia completamente armada. La batalla estalló con una furia que el imperio no había esperado. Los combatientes gritaron a través del cielo. El fuego blaster atravesó el campo de batalla. Las explosiones destrozaron a los caminantes imperiales. Dan Calder lideró la carga. Sus viejos instintos, volviendo como una segunda naturaleza, se movió a través del campo de batalla como un fantasma derribando
Soldados de élite con precisión y Lara no era solo una figura decorativa, ella luchó con un rifle imperial robado, ella estuvo junto a las fuerzas de resistencia, su presencia encendió a los combatientes a su alrededor, y por primera vez en años el imperio estaba perdiendo. El comandante Ravik, liderando a los comandos de Black Talon, observó cómo se desarrollaba la batalla desde las sombras, no entró en pánico, en cambio activó sus comunicadores, los tenemos justo donde los queremos. Pasar a la fase 2. El contraataque del canciller. De regreso a Delmora Prime, el canciller se paró en su sala de guerra viendo cómo se desarrollaba la batalla en tiempo real. Su expresión permaneció tranquila. El imperio no había gobernado durante siglos, solo a través de la fuerza bruta, gobernaron a través de la estrategia, creen que están ganando, murmuró el canciller mientras observaba cómo la flota rebelde avanzaba. Déjenlos creer. Se volvió hacia su almirante de flota. Prepare la transmisión a nivel planetario. El almirante dudó, pero señor, nuestras fuerzas en el puesto de avanzada FON. El canciller lo interrumpió. Son prescindibles. El almirante tragó saliva y asintió, activando el canal de transmisión de emergencia en todo el imperio, desde los mundos centrales hasta el borde de la galaxia. Todas las pantallas parpadearon y cobraron vida. Apareció el rostro del canciller. Gente del imperio, dijo con voz suave y calculada. Han sido engañados. Han sido manipulados por una princesa falsa y un traidor que abandonó su deber. Hizo un gesto y la pantalla se dividió mostrando el campo de batalla en llamas del puesto de avanzada Faren. Esto es lo que trae su rebelión, destrucción, caos, muerte. Sus ojos se endurecieron, pero les ofrezco orden, estabilidad, fuerza. Y luego su voz se volvió algo fría. Entréguenmelos y esta guerra termina hoy. El mensaje fue claro. Cualquiera que entregara a Dan Calder o la princesa Ahara sería recompensado. Más allá de la imaginación, la galaxia observaba en silencio. Algunos se sentirían tentados, algunos traicionarían, pero otros ya habían elegido su bando. El último empujón al puesto de avanzada. Von Dan Calder observó el mensaje del canciller desde una consola capturada. Apretó los puños. Esto es todo, dijo Ilara a su lado. Están presionando para el golpe final. Jor se apresuró a entrar. Acabamos de interceptar un movimiento de flota. El imperio no solo está luchando contra nosotros aquí. Están enviando todo lo que tienen para acabar con las fortalezas rebeldes en toda la galaxia. Dan exhaló. Esto ya no se trataba solo de él. Nunca lo había sido. Se trataba de cada mundo que había sufrido. Cada soldado que quedó atrás. Cada voz que había sido silenciada. Miró a Elara. Entonces no nos detendremos aquí. Llevaremos la lucha a ellos. Elara asintió con la cabeza hacia Velora Prime. Dan se volvió hacia los comandantes rebeldes. Prepárense porque esta guerra estaba a punto de terminar de una forma u otra. El rostro detrás de la máscara. La marcha hacia Velora Prime. La rebelión se había estado construyendo durante años. Como una tormenta que se acumula en el borde de la galaxia G, pero ahora había llegado. Las naves atravesaron el hiperespacio. Los motores ardían con fuerza mientras la flota más grande de combatientes de la resistencia jamás reunida avanzaba hacia Velora Prime. El corazón del imperio era un sitio del que se hablaría durante generaciones. La gente del imperio, observando desde sus hogares y ciudades, vio lo imposible, los oprimidos alzándose contra sus gobernantes, los olvidados, reclamando sus nombres, y a la cabeza de todo, liderando la carga, estaba Dan Calder, un fantasma, un hombre borrado de la historia, pero la historia no olvida leyendas. La batalla por el trono dentro del Palacio Real, el canciller supremo, estaba de pie en la sala de guerra, su rostro impasible. Mientras su comandante gritaba uno sobre el otro: las defensas externas están fallando, la flota está atravesando nuestro perímetro, debemos evacuar. Canciller. El canciller permaneció quieto mirando el campo de batalla holográfico, desplegarse. La flota rebelde, contra todo pronóstico, estaba ganando. Una sonrisa lenta, casi divertida, tocó sus labios. Creen que han ganado, murmuró. Se volvió hacia el comandante Ravik, el asesino de élite que había cazado a Dame Calder. Desde el principio tienes al equipo de ataque en posición. Ravik asintió. No saldrán vivos de este palacio. El canciller exhaló luego. Déjalos venir. Dan y Elara entran al palacio. El palacio estaba ardiendo. Dan Calder se movió a través de los escombros como un blaster de sombra, en una mano, espada en la otra. Cada paso era deliberado, cada muerte era precisa. La princesa Elara lo siguió cubriéndose detrás de un pilar caído. Sus túnicas reales habían desaparecido hacía tiempo, reemplazadas por la armadura de un soldado. Había pasado años como prisionera, como superviviente. Esta noche sería algo más. Esta noche se convertiría en la gobernante que el imperio merecía. Dan escaneó el pasillo frente a sus instintos en llamas. Nos están esperando. Hilara asintió. Entonces no los hagamos esperar. Con eso avanzaron los blasters, rugieron los comandos imperiales. Black Talon se movieron de las sombras, los guerreros más elitistas del canciller, pero D.N.E. Calder había luchado contra ellos antes y había ganado la batalla. En los pasillos del palacio fue un brutal combate cuerpo a cuerpo, cuchillos destellando en la oscuridad, rayos blaster
Rebotando en columnas de mármol, Dane luchó como un hombre que ya había muerto una vez, hombre sin nada que perder, y todo que demostrar. Los cuerpos cayeron, los pasillos se pusieron rojos, y luego llegaron a la sala del trono. La confrontación final. Las puertas de la sala del trono se abrieron de golpe, revelando al canciller supremo sentado tranquilamente en su trono, las llamas del palacio reflejadas en sus ojos fríos e ilegibles. El comandante Ravik estaba a su lado, espada desenvainada, esperando. Así que el canciller, dijo su voz suave, finalmente llegaste a casa. Dan Calder dio un paso lento hacia adelante, su arma levantada. Llame a su flota. Dane ordenó la rendición. El canciller se rió entre dientes. Rendición, ¿sabes cuántos han estado donde tú estás? Rebeldes, asesinos, traidores, negó con la cabeza, y sin embargo aquí estoy sentado. Ahara se acercó a DN, no por mucho más tiempo. El canciller la miró, diversión parpadeando en su mirada. A la princesa perdida, ¿realmente eres la hija de tu madre? Tanto fuego, tanta esperanza tonta. Se inclinó hacia adelante. ¿De verdad crees que la gente te seguirá, que se levantarán por ti, que te elegirán a ti sobre mí? Los ojos de Elara ardieron, ya tienen la sonrisa del canciller. Vaciló un poco, entonces Dame se movió más rápido de lo que cualquiera en la habitación podría reaccionar. Cerró la distancia cortando su espada hacia la garganta del canciller. Tash Ravik interceptó su propia espada, encontrándose con Danes en una lluvia de chispas. El duelo final había comenzado. Dan versus Ravik, el último duelo. Ravik era un depredador, un asesino criado en la sombra del imperio, entrenado para eliminar amenazas antes de que alguna vez se levantaran. Pero DNE Calder era algo completamente diferente. Las espadas destellaron, el duelo se desató en la sala del trono, derribando estandartes en llamas, enviando chispas volando. Cuando el acero se encontró con el acero, Ravik golpeó con precisión letal, apuntando a los puntos débiles de la armadura de Dan, pero DNE era más rápido, había pasado años luchando solo para mantenerse con vida y ahora estaba luchando por algo más, con un brutal counter strike. Dame desarmó a Ravik pateándolo hacia atrás. Ravik tropezó, la sangre brotaba de un corte en su mejilla. Dan le apuntó con su espada, se rindió. Ravik escupió sangre. Nunca. Luego, con un solo golpe preciso, DNE lo terminó. Ravik cayó y la sala del trono quedó en silencio. El rostro detrás de IND, la máscara. El canciller lentamente se levantó de su trono, su fachada tranquila comenzando a agrietarse. ¿Crees que matarme cambiará algo?, susurró. ¿Crees que este imperio caerá por un hombre? DNE no respondió, en cambio agarró al canciller por el cuello y tiró de él hacia adelante. Diles la verdad. DNE gruñó. Diles todo. El canciller sonrió. ¿Y si no lo hago? DNE lo arrojó hacia adelante sobre sus rodillas ante el trono destrozado, y luego Ilara dio un paso adelante, miró al hombre que la había encarcelado, que le había robado su trono, que había pasado años asegurándose de que la galaxia olvidara su nombre. Se acabó, dijo. Los ojos del canciller se entrecerraron. Nunca mantendrás el trono, no tienes la fuerza. Ilara encontró su mirada. Mírame. Luego activó la transmisión en vivo a través de la galaxia. Las pantallas parpadearon. Millones vieron como el canciller supremo se arrodilló ante la princesa. Ilara se volvió hacia la cámara, su voz firme. Gente de la galaxia, el imperio ha caído. Un rugido estalló a través de las estrellas. La gente había ganado y a su lado Dan Calder, el hombre sin pasado, finalmente había encontrado su lugar en el futuro. Epílogo. Un nuevo amanecer. La guerra había terminado. El imperio se había ido, la galaxia estaba al borde de un nuevo comienzo. La dama estaba en lo alto, las ruinas del palacio, mirando los soles gemelos salir sobre Velora Prime y Laracabo a su lado. Entonces que ahora Dan exhaló. No estoy seguro, ella lo estudió. ¿Podrías quedarte? Dan sonrió levemente. ¿Y hacer qué? Convertirse en general. Un político sacudió la cabeza. Nunca estuve destinado al trono. Y Lara asintió lentamente. Entonces, ¿para qué estabas destinado? Dan se giró mirando el vasto cielo. Supongo que lo averiguaré. Y con eso el hombre sin pasado caminó hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia el futuro, hacia lo que viniera después. Una leyenda, un sobreviviente, un nombre que la galaxia nunca olvidaría. De nuevo el final.